Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Gálatas 5, del verso 16 en adelante. Gloria al nombre de Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias por la palabra. Voy a esperar que el pastor. Amén. Padre amado, Dios de la gloria, Señor Jesús, en este momento, Dios mío, gracias te damos, Padre, por esta bella oportunidad que tú nos concedes, Dios mío, de estar reunido con mis hermanos, Dios mío, en este lugar, Cordero Santo. Sea, Dios mío, usted poniendo, Dios mío, nuestro oído apresto, Dios mío, hacia su palabra, Cordero de Dios. Oh Dios amado, pedimos también, Dios mío, el respaldo para mi pastor, Padre Santo. Sea usted, Dios mío, hablando, Dios mío, a nuestras vidas, Señor Jesús, amado Dios. Tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces, Dios mío, en qué estamos flaqueando, Señor Jesús, amado Dios. Oh Dios de la gloria, por medio de tu palabra puedan ser, Dios mío, nuestra vereda enderezada, Señor Jesús, amado Dios. Rey de la gloria, ponga tranquilidad, Dios mío, los pequeños, Señor Jesús, amado Dios. Rey de la gloria, Padre Santo, necesitamos, Dios mío, alimentarnos, Dios mío, de tu palabra, Señor Jesús, amado Dios. Rey de la gloria, tal vez, Dios mío, hemos venido con necesidad, Padre Santo, con problemas, dificultades, Señor Jesús. Pero sé, Dios mío, que tú estás en medio de nosotros, Padre Santo, para libertarnos, Dios mío, para sanarnos, Señor Jesús. Y así también, Dios mío, por medio de tu palabra, también, Dios mío, podamos recibir, Dios mío, sanidad para nuestra vida carnal, para nuestra vida espiritual, Señor Jesús, amado Dios. Hemos orado, Dios mío, hemos clamado, Señor Jesús, amado Dios, creyendo, confiando, Dios mío, que tú todo lo harás, Padre Santo. Dios de la gloria, te ruego una bendición, Dios mío, desde el más pequeño hasta el más adulto, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios. Voy a predicar bajo el tema la dicha de andar en el Espíritu. Gloria a Dios. La dicha de andar en el Espíritu. Quiero que por favor todos pongan atención. Amén. Andar en el Espíritu es algo que posiblemente algunas personas no entiendan y no comprendan aún teniendo cierto conocimiento en el Evangelio. Porque algunas personas se preguntarán: ¿cómo yo puedo andar en el Espíritu si vivo en un cuerpo de carne? En un cuerpo que tiene necesidades fisiológicas, necesidades emocionales, necesidades sentimentales, necesidades aún de que a uno se le levante la autoestima, de que se le levante el ego, de sueños, de metas, de propósitos, de proyectos que uno tiene en la vida. ¿Cómo uno puede andar en el Espíritu viviendo en este cuerpo?
en un cuerpo que la misma palabra dice que cuando Adán pecó, a todos los hombres el mismo pecado que Adán cometió vino a todos los hombres, y por este pecado entonces entró la muerte al mundo. Para, de una manera u otra, Dios ir obrando en el hombre para traer una reconciliación del hombre con Dios. Al hombre se le dieron, en el monte Sinaí, Dios le dio a un hombre llamado Moisés, le dio la tabla de la ley. Para que por la ley, dice la palabra, que para que por la ley y por los mandamientos de la ley, el hombre viviera sin guardar estos mandamientos. Es decir, que si alguien en un punto violaba la ley, inmediatamente era culpable. Y por vía de uno o dos testigos, una persona podía morir y perder la vida. Es decir, que si alguien veía a alguien que violaba cualquier mandamiento de la ley, podía morir inmediatamente, su vida podía ser cortada, raída del medio del pueblo y raída de la presencia de Dios. Pero Dios, en su amor y su misericordia, el Señor, mucha gente dice que Dios puso un plan B o un plan C o un plan cualquiera, pero Dios tenía su propósito. Dios no tiene planes, Dios tiene propósitos. Es decir, si a Dios no tiene una posición de que le va a fallar un plan y Él va a poner otro, sino que Dios tiene un propósito específico de lo que Dios quiere hacer con el hombre, de lo que quiere hacer con tu vida y de lo que quiere hacer con mi vida. Ahora bien, hay muchas personas que no entran en el propósito de Dios porque se enfocan en otras cosas. Su mentalidad a diario vive envuelta en situaciones que no tienen que ver nada con Dios, que no tienen que ver nada con una vida en el Espíritu. Por eso muchas personas piensan que es difícil o que es imposible vivir en el agrado de Dios, porque lamentablemente la mentalidad la tienen envuelta en situaciones que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, que no tienen que ver nada con lo que tiene que pensar un hijo de Dios. Es decir, pensar en algo honesto, en algo puro, en algo de buen nombre. Es decir, ocupar la mente en la palabra de Dios, ocupar la mente en una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Es decir, de tratar de hablar con Dios el día entero, donde quiera que usted está. Un ejemplo, yo tengo el pensamiento de que donde quiera que yo estoy, aun cuando voy al baño a cepillarme, cuando estoy en cada lugar, yo estoy, gloria al Señor, pensando y entiendo y creo que Dios está ahí, que Dios me está mirando, que los ojos de Dios están prestos ante mí, porque la misma palabra dice, y me dice a mí, que los ojos de Jehová atalayan sobre las naciones, que sus párpados ven y examinan. Cuando se habla de examinar, es hablar de como cuando usted está comiéndose algo en un plato y usted coge la cuchara y comienza a ver qué hay dentro. Si le cocinaron una lenteja, usted comienza a ver todo lo que hay, si hay verdura, bendito sea el Señor, los porotos que hay, el arroz, usted puede escudriñar y ver todo lo que hay adentro. Así mismo Dios examina, pero Dios examina más allá, Dios examina más que lo que el hombre está viendo. Por eso cuando Samuel llega a la casa de Isaí y dice, aquí está el ungido de Jehová, cuando pasa uno de los hijos de él, el más grande, el más fuerte, el Señor le dice, no mire su parecer, ni mire su hermosura, porque yo no veo lo que miran los hombres. Es decir, los hombres te pueden ver a ti, me pueden ver a mí por fuera, pero los hombres no saben realmente quién tú eres adentro, qué emociones, qué sentimiento hay dentro de ti, qué relación tienes con Dios, dónde puedes entrar, dónde no puedes entrar, qué puedes vivir, qué no puedes vivir, qué actitud de tentación puedes pasar, cuál no puede pasar. Eso solamente lo sabe Dios y lo sabes tú. Pero cuando el hombre entra en una manifestación de vivir en el Espíritu, es decir, se entrega en espíritu, alma y cuerpo a Dios, de manera que él entra en una intimidad tal que su vida entra en lo que se llama la sabiduría perfecta. ¿Cuál es la sabiduría perfecta? La sabiduría perfecta es el temor a Jehová. Cuando hay temor de Dios en tu vida, entonces lo que tú puedes vivir en la carne, o que vivías en la carne en tiempos anteriores, es decir, las manifestaciones de pecado que te llevaban cautivo a cometer una acción, una actitud que tú pensabas que era imposible cambiar esa actitud, cuando llegas a la vida de Dios y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y la palabra de Dios que es viva se mete dentro de ti, y esa vida hace que lo que había de muerte en ti salga afuera o sea eliminado por causa de la vida de Dios, porque la vida y la muerte no pueden estar juntas, y como la palabra expira y se mete dentro de ti, hace que la muerte desaparezca. Entonces comienzas a vivir una vida nueva, pero una vida nueva creada según el hombre nuevo, que es creado según Dios, que Dios lo entra, lo mete en tu vida, de manera que tu corazón y mi corazón es transformado de un corazón duro de piedra, de un corazón de agonía, de dolor, de llanto, es venido a ser convertido en un corazón de carne que puede absorber la vida de Dios, que puede absorber la palabra, que puede absorber los beneficios que vienen por parte de la presencia y de la palabra viva de Dios que se mete en ti
y te hace entender que tú no eres un natural más, que tú no eres igual que las personas que viven en esta tierra, porque las personas que viven en esta tierra, aun cuando se acuestan a dormir, en su mentalidad tienen un pensamiento de maldad de ellos contra otros o de maldad de otros contra ellos. Es decir, que no descansan en sus pensamientos, viven cautivos, viven esclavos de los deseos y de los sentimientos pecaminosos y malvados, porque no descansan, no solamente porque ellos no cometen pecado, porque hay personas que creen que solamente el pecado se comete cuando usted hace una acción de manifestación de fornicación o de adulterio, en el mismo acto del pecado, de homicidio. Hay muchas veces que se peca con la mentalidad, aunque usted no peque con las manos, aunque no peque con las bocas, aunque no peque con los miembros que tiene, pero en su mentalidad comienza a pensar cosas, a evolucionar cosas que de repente se convierten en una manifestación de pecado, porque ensucian tu mentalidad, ensucian tu alma, ensucian tu espíritu. Y cuando eso pasa, entonces el Espíritu Santo tiene que apartarse de tu vida, porque Él no puede vivir en alguien que está sucio. Para vivir en el Espíritu, el hombre lo que tiene que hacer es reconocer su actitud de vida, reconocer lo que hay en él que no está bien, porque hay personas que no reconocen, es decir, saben realmente que hay actitudes en su vida, que hay actitudes en su corazón, en sus sentimientos, en la manifestación de vida que viven. Ellos saben que viven así, pero no tienen la cualidad de poder entender realmente que hay cosas que de una manera u otra, gracias, que de una manera u otra empañan su relación de vida espiritual. No permiten que puedan tener la mente clara para poder recibir lo que viene del Espíritu. Dios no puede comunicarse con el hombre en ninguna manera. Dios se va a comunicar contigo y conmigo en una actitud de una mente carnal. Dios se va a comunicar contigo y conmigo a través de su Santo Espíritu, pero Él se va a comunicar a tu espíritu y a mi espíritu. Es decir, que Dios no quiere nada con la carne. Pero ¿cómo es eso si yo vivo en el cuerpo y tengo un cuerpo de carne? Cuando Dios dice que Él no quiere nada con la carne, porque la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede. Está hablando de una manifestación, de una actitud de vivir en los deseos de ella misma. La carne puede sujetarse. Hay personas que piensan que la carne no puede sujetarse, pero piensan en esta actitud porque todavía no han alcanzado la madurez de vivir para el Espíritu, de vencer algunas situaciones que cuando no conocían a Dios no podían vencer. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo no era cristiano me gustaba mucho el copeteo, me gustaba beber. Cuando pasaba por el lado de alguien que estaba bebiendo cerveza o estaba bebiendo alcohol, no voy a mencionar el nombre de ninguna de estas situaciones porque no le voy a dar promoción. Cuando yo pasaba por el lado de alguien que estaba tomando, a mí me daba el deseo de tomar. Si no tenía dinero, pensaba empeñar algo o vender algo que tenía para poder tomar, porque había un deseo en mí, una necesidad de la manifestación del deseo carnal que me llevaba cautivo, es decir, me llevaba como esclavo a que yo obligado tenía que beber, obligado tenía que buscar dinero, porque hasta que no hacía esto tenía una ansiedad dentro de mí que no me dejaba tranquilo. Es como aquellas personas que fumaban en el mundo. Cuando vienen a Cristo y ven que alguien está fumando y le pasan por el lado, se mete una ansiedad en ellos que si no se fuman un cigarrillo no pueden dormir. El sistema nervioso los ataca. El mismo enemigo ataca su vida, toca su mentalidad, porque su mentalidad todavía no es una mentalidad que está fundamentada en la vida del Espíritu. Es decir, que de una manera u otra no ha alcanzado perfección en esa actitud de vida. Ahora yo te voy a decir en esta noche, o Dios te va a decir algo a través de mí, y es lo siguiente. Cuando tú no conocías a Dios, tenías cosas que en tu vida vivías que sabías que destruían tu cuerpo, tu salud, tu moral, y destruían aún la relación entre amigos y familiares. Pero cuando viniste a Cristo, hubo un cambio poderoso en tu vida que hizo que esas cosas salieran de ti. Y salieron de ti porque hoy no las vives, no las practicas. Pero yo veo, a veces escudriño en la vida del hombre, en la predicación, en la relación que he tenido con muchas personas, de cerca y de lejos. Yo puedo ver en personas que todavía hay cosas en su vida que son pequeñas, son más pequeñas que las que vivían anteriormente. ¿Y cómo no pueden vencer una cosa pequeña cuando pudieron vencer algo grande? Y cuando examino eso, es porque hay personas que les gusta vivir de una manera que saben que Dios no le agrada. Es decir, no son capaces de entregarle a Dios una manifestación de pecado y de falta y de la carne, porque hay como un amor, hay como un amorío con esa situación, y por eso de una manera u otra se hacen esclavos
de algunos deseos de la carne que usted mira al hermano, mira a la hermana y pasa el tiempo, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, pasan 6 meses, pasa un año, pasan 2 años y la persona sigue viviendo en la misma actitud. No cambia. Si le gusta llevarle la vida mucho a otro, el hermano nunca cambia llevarle la vida a otro. Siempre me está hablando de alguien. Siempre tiene alguien en la boca. Y es porque muchas veces su mentalidad todavía no vive en el espíritu, es decir, no tiene una vida en el espíritu. Porque si viviera en el espíritu, entendiera que de una manera u otra lo que está haciendo es destruyendo. Y no solamente está destruyendo a otro, sino que se está destruyendo a sí mismo. ¿Y por qué está destruyendo su propia vida? Porque la mentalidad carnal no puede vivir en un agrado en la manifestación de vida espiritual, es decir, no puede vivir espiritualmente, no puede tener visión de Dios, no puede tener revelación de Dios, porque Dios no le va a revelar a alguien que vive metido en la casa de todo el mundo, que vive sabiendo lo que otro hace para llevarlo a otra casa. Como decía el apóstol, que había mujercitas, o como dice la Biblia lo dice así, que estaban cautivas y iban de casa en casa metiendo contiendas. Es decir, vivían en una mentalidad natural y carnal y por ende no podían vivir en lo espiritual. El propósito de Dios es que cuando nosotros venimos a Cristo podamos absorber la vida de Él y se pueda proyectar la vida de Dios. Ahora, ¿cómo se va a proyectar la vida de Dios? Con palabras que yo hable, no solamente con palabras. Tiene que haber una demostración de poder. ¿De qué poder? ¿Del poder mío? No, del poder de Dios. Cuando la vida de Dios está en nosotros, el poder de Dios se manifiesta a plenitud y a cabalidad. Se ve claro, visible. ¿Por qué? Porque alguien que Dios está con él, como decían los fariseos y los saduceos y los mismos sacerdotes principales de la sinagoga y de los lugares de Israel y de Judea, cuando veían que Jesús hacía algo, ellos decían que Dios no podía estar con él, pero cuando se acercaban las personas, le decían a Jesús: sabemos que has venido de Dios, porque nadie que no haya venido de Dios no va a hacer las obras que tú haces. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahora, cuando Él está hablando de esa manifestación de que Dios no oye a los pecadores, está hablando de una manifestación de alguien que vive practicando el pecado. Por eso el apóstol Pablo está hablando aquí a los Gálatas y le está diciendo que los que practican tales cosas no heredarán la gloria de Dios o el reino de Dios. ¿Qué se llama practicar? Bueno, practicar es como que usted practica un deporte y va rigurosamente 3 días a la semana, 4 o la semana entera, 1 hora, 2 horas a practicar algo. Porque usted está adecuado, su cuerpo está habituado a vivir de esa manera. Así mismo, cuando hay una manifestación en la vida del hombre que él continuamente vive cometiendo, y cuando se comete cualquier manifestación de esta que hemos visto aquí, es porque todavía no se ha alcanzado madurez. Es decir, que usted no es capaz de vivir al lado de algo que usted venció, que ya Cristo pagó el precio por ti, para que tú fueras alguien perfeccionado, santificado por la palabra y por la misma sangre de que Él derramó y por el Espíritu Santo que habita y vive en nosotros. Es decir, que cuando esa manifestación se mete en ti, tú puedes vivir al lado del fornicario, puedes vivir al lado del adúltero, puedes vivir al lado del que practica orgías, puedes vivir al lado del que practica hechicería, puedes vivir al lado del que vive en borracheras, puedes vivir al lado del que vive en una manifestación de iras, puedes vivir al lado del que vive en una manifestación de chisme. Y a ti eso no te contamina. ¿Por qué? Porque la manifestación está al lado tuyo, pero no está en ti. Es decir, Pablo habla de esta relación de la manifestación de la carne y habla de ella misma diciendo que los que viven en tal manifestación, es decir, que él está encarando a la iglesia de los Gálatas y a la vez me está encarando a mí en el día de hoy, que si yo vivo practicando cualquier manifestación de esta que hemos leído y que hemos hablado, yo no voy a heredar el reino de los cielos. Y los que estamos aquí todos queremos heredar el reino de los cielos. Es decir, a mí usted no me está pagando para que yo herede el reino de los cielos, ni tampoco yo le estoy pagando a usted. El pastor no le está pagando a nadie para que venga a la iglesia, ni usted le está pagando a él también para ser salvo. Es una manifestación de que ya Cristo pagó en la cruz del Calvario esa salvación. Ahora, que yo tengo que practicar, yo tengo que practicar lo que Él me pide. ¿Qué Él me pide? Él me dice que guardemos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Cuando dice que no son gravosos, es decir, que no son mandamientos que no podamos llevar. Podemos llevarlo, podemos vivirlo.
Pero tenemos que vencer la manifestación del deseo. Ahora, ¿cómo lo voy a vencer? Bueno, yo lo voy a vencer enfrentando esa manifestación y poniéndosela a Dios en su presencia. Y diciéndole: Señor, tengo una actitud en mi vida que todavía no he podido vencer. ¿Cómo va a ser que de una manera u otra a mí me van a pasar una cerveza? O me van a pasar un pote de whisky. Y yo estoy en Cristo y antes yo era débil en esa manifestación, y ahora, porque me lo pasan y me lo están poniendo en la cara, yo me lo voy a beber. No me lo voy a beber porque eso a mí no me tienta. ¿O lo tienta usted algo que usted vivía anteriormente y que Dios lo libró de eso? ¿Lo tienta? La Biblia dice que cuando alguno es tentado, no es que Dios lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie, sino que cuando una persona es tentada es porque es seducido, es atraído por su propio deseo, es decir, por su propia concupiscencia carnal. Y al ser atraído por esa concupiscencia, entonces él va como un esclavo, como un corderito, a caer en algo que a Dios no le agrada y que de una manera u otra va a traer muerte. Y como vivimos así, entonces, ¿por qué tener una mente ocupada en una manifestación de pecado, de creer que todo el que está al lado mío tiene que pecar obligado para yo justificar mi pecado? Porque hay personas que para justificar lo que hacen mal tienen que pensar en otro que peca más grande que ellos. Es decir, hay personas que catalogan el pecado como que hay uno que es más grande que otro. Les voy a decir algo: el único pecado que es más grande que otro se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no va a tener parte ni en este ni en el siglo venidero. Es decir, que es un reo del infierno al momento que lo haga. Ahora, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Hay gente que no le gusta tocar esto. Blasfemar contra el Espíritu Santo es una gente maldecir al Espíritu Santo, o hablar de algo que el Espíritu Santo hace y decir que no es de Dios y que es del otro. Es decir, que hay que tener menos cuidado con las cosas del Espíritu, con la manifestación del Espíritu, con lo que Él hace. Por eso es que por eso es que dice el apóstol Pablo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, el que vive en esta manifestación de este fruto, las cosas de la carne o las obras de la carne no tienen lugar en él. Porque la misma palabra dice que el que tiene estas cosas, dice que contra el que tiene el fruto del Espíritu no hay ley. Ahora, cuando dice que no hay ley, es que no hay ni ley de gravedad, ni ley de muerte, ni ley de condenación, ni ley de pecado, ni ley de tentación. Las leyes se rompen cuando una persona puede vivir en el fruto del Espíritu. Cuando tiene amor, cuando usted tiene amor, es porque usted tiene a Dios adentro, porque Dios es amor. Y el Dios ser amor y yo tener a Dios en mi vida, yo no quiero el mal de nadie. Es decir, aunque una gente se levante contra mí, me insulte, o me dé una pedrada y me parta, o me robe un dinero que es mío, o haga lo que haga, yo a esa persona lo amo. ¿Y cómo yo lo amo? Yo oro por él para que Dios lo ayude, que se salve, que se convierta, que no se vaya al infierno, que no pierda su alma. Pero si yo me levanto contra él porque él hizo algo contra mí, yo soy igual que cualquiera de los que está en el mundo, porque yo no tengo amor. Jesús dijo que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por los que nos ultrajan, para que seamos padres de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Tener gozo. Cuando alguien tiene gozo, no hay nada que te quite el gozo. Es decir, tu mentalidad no está ocupada en nada de esta tierra. Aunque trabajes, aunque estudies, aunque vivas en una familia disfuncional, aunque vivas en una familia buena, aunque hagas lo que hagas, aunque vivas en medio de personas que son malos, tú tienes el gozo del Señor en ti. Y ese gozo, dice la palabra, que produce en tu vida y en mi vida, produce fortaleza. Es decir, que permanecemos fortalecidos en Dios para poder aguantar lo que sea. Paz. Tener paz. Es una paz que no es comprada con dinero. Es una paz que no es comprada por deleite, ni por el deseo, ni porque haya lo que haya, o porque no haya comida, o porque está enfermo. El que tiene paz por encima de lo que sea. Es decir, puede sufrir dolor, tentación, prueba, lo que sea, tribulación, lo que sea, pero él tiene paz dentro de su corazón. Puede estar enfermo, puede estar desnudo, ahora mismo con el frío que hace afuera, puede estar sin ropa, y aún sin ropa, él tiene paz, porque la paz es algo que no va con la ropa, no va con la comida, no va con el dinero, sino que está metida dentro de su alma y de su corazón. Y nada de lo que haya afuera le va a provocar a él que él se sienta sin paz. Porque Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como la da el mundo. Es decir, la paz del mundo es como una paz pasajera, y una paz que en sí trae tristeza, que trae dolor, trae llanto y trae condenación. Pero la paz de Cristo es una paz que sobrepasa todo entendimiento, de entenderle que tú puedas vivir en una vida de dolor, de angustia, de necesidad, y que la gente que no conoce a Dios te vea siempre tranquilo, gozoso, y que nada te haga daño. Es decir, no hay entendimiento humano que pueda
comprender la paz de Dios. Paciencia para esperar en Dios. Hay gente que son muy desesperados. Desesperados en todo. Quieren algo y lo quieren ya. Le piden algo a Dios y ya lo quieren. Es sí o sí ya. Y si Dios no me lo da es porque no me ama. Es porque no se fija en mí. Es porque ama a otro más que a mí. Y a veces decimos, pero aquel es más pecador que yo, Señor, y tú le diste un carro, le diste una casa, y yo estoy esperando tanto tiempo y te sirvo, te amo, y a mí no me da lo que te pido. Es decir, hay que tener paciencia porque Dios conoce los tiempos. Nosotros no podemos juzgar las cosas antes de tiempo, hay que esperar en el tiempo de Dios. El mismo Señor dijo que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Es decir, que es una cualidad muy poderosa el ser paciente. Ser paciente es alguien que está dispuesto a esperar lo que sea que venga de Dios. Puede vivir en cualquier actitud, en cualquier forma de vida, y él va a esperar porque él conoce a su Dios y él sabe que su Dios un día va a llegar para su vida. Dios no llega antes de tiempo ni después. Dios va a llegar en el tiempo preciso que tiene prescrito para tu vida y para mi vida. Pero para eso hay que tener paz y tener paciencia, tener benignidad, ser bondadoso con los demás, ser manso. Hay gente que no son mansos, que de repente se les salen las uñas, se les salen las garras, y a cualquiera se lo muerden, le pegan rabia, porque no tienen mansedumbre. Y por eso es que hay muchas leyes del cuerpo natural y carnal que están dominando a muchas personas, y su vida espiritual mengua, y se siente solamente la vida espiritual de vez en cuando hay una manifestación de Dios, o viene un ciclón de Dios que toca hasta el que está más muerto. Es decir, como Ezequiel 37, hasta los huesos secos. Y solamente allí sienten el poder de Dios, porque hay manifestaciones que todavía no quieren entregar a Dios. Dicen, no, que yo no puedo cambiar, que yo soy así. No, a Dios no le cuadra eso, que yo diga que soy así. A Dios le cuadra que yo quiero ser como Él quiere que yo sea. Tengo que cambiar, tengo que entregar, porque yo quiero ver lo que Dios quiere obrar a través de mí. Es decir, tú eres un potencial vaso de poder en las manos de Dios. Eres un potencial instrumento para Dios usarte y glorificarse a través de ti. Pero hay cosas que están impidiendo, por la misma palabra, están impidiendo que Dios se manifieste a plenitud en tu vida y puedas ver lo que Dios hizo con los 70. Lo que Dios hizo con los 70, porque no había muchos cristianos, muchos discípulos, solamente estaban eso. Dios hizo eso con los 70 y todavía no tenían poder del bautismo del Espíritu Santo. Solamente salieron en la obediencia, que el Señor los mandó 2 en 2. Hicieron señales, hicieron maravillas, los demonios se sujetaron a ellos. Imagínese usted con el poder del Espíritu Santo, ¿por qué no está pasando lo que Dios quiere que acontezca con tu vida y solamente acontece con algunas personas o de vez en cuando? Es porque hay cosas que tienen que morir. Cuando no hay ley, oiga, no hay ley para algo, es que usted, por encima de lo que venga, nada se va a levantar contra ti que prevalezca. Aunque se levante, porque hay cosas que se van a levantar y posiblemente duren hasta una semana, un mes, 6 meses, un año, lo que sea contra tu vida. Y tú sientas que te están haciendo mella, que te están trayendo dolor en el corazón, en el alma. Pero de momento Dios va a venir a tu encuentro y va a venir a tu favor y se va a levantar en medio del conflicto y de la actividad que el diablo ha levantado contra ti, y te va a hacer que el gozo de Dios resplandezca y vas a entender que Dios está contigo, que por encima de lo que pase Dios te está triturando y te está llevando al molde espiritual de Él para que madures en Dios y para que entiendas que siendo un hombre y una mujer espiritual somos peregrinos y extranjeros. Es decir, vivimos en este lugar y es como que seríamos extraterrestres, aunque no existen los extraterrestres, pero es como que seríamos de otro lugar viviendo aquí porque no deseamos lo que hay aquí. Es decir, quiero que entiendas, es decir, hay cosas que hay aquí, que hay hombres que mueren por ellas, pero que a ti y a mí no nos afectan. No nos afectan no porque las cometamos, sino porque no las cometemos y tampoco nos agradan ni nos hacen sentir bien. Porque no hay nada que nos haga sentir mejor cuando somos hijos de Dios que vivir en su presencia, que ser desagradables a Él, que temerle a Él, que entender que Él se goza cuando le somos fieles, aún por encima de cualquier situación de tentación que se levante contra tu vida. Y la tentación, cuando viene, no es una tentación que es sobrehumana, es decir, no es algo que una persona no pueda vencer. Levántese lo que se levante contra tu vida, tú puedes vencerlo, tienes el poder para hacerlo. Porque la palabra dice que todo lo podemos en Cristo, es decir, todo el evangelio se fundamenta en Jesucristo. Él es el fundamento, Él es la roca que desecharon los edificadores.
Él es la piedra del ángulo. Él es quien tiene el poder. Cuando vivimos en Él y vivimos para Él y entendemos que Él es el camino al Padre, entonces usted y yo podemos caminar directo al cielo, caminando en la tierra. Cada día podemos caminar directo al cielo. ¿Cómo podemos caminar directo al cielo? Viviendo en esta tierra lo que Dios quiere que vivamos para Él. Es decir, me voy a esconder, me voy a trancar en un cuarto, en un aposento alto, en un monte donde nadie me vea para no pecar. Hay personas que se esconden en un monte y allí pecan ellos solos, sin haber nadie. Es decir, que hay gente que son tan pecadores y tan perversos en su mentalidad, que aunque no haya nada que le agrade al lado de ellos pecan con ellos mismos. Y cuando una persona peca contra él mismo, en cualquier pecado que sea, está pecando contra el templo del Espíritu Santo. Es decir, porque este cuerpo que tenemos no es de nosotros, es del Espíritu Santo, en el cual Él habita. Es decir, Dios habita en este cuerpo porque es templo de Él. Y Dios quiere este templo no para habitar solamente porque Dios quiere vivir allí como un mueble, sino Dios habita en nosotros porque Él quiere traer gozo, traer consolación a nosotros, pero también Dios quiere usarnos. ¿Usarnos para qué? ¿Para que yo me vanagloríe? No, Dios quiere usarme para hacer que otros tengan provecho en Dios, para que otros sean salvos, para que otros sean libertados, para que otros sean fortalecidos, para que otros sean sanos, para que otros conozcan la gloria de Dios. Y cuando hay una manifestación de una actitud de carnalidad en nosotros, se impide que Dios sobre. Y hay personas que a veces hasta la misma situación de tener una manifestación de una autoestima baja, eso lo hace pecar delante de Dios, porque dicen: ¿quién soy yo para que Dios me use? ¿Quién soy yo para que Dios me mire? ¿Quién soy yo para yo pararme a ungir a ese hermano que Dios me está diciendo que unja? Yo no puedo hacer eso porque a mí no me conocen, a mí en la iglesia ni me dan oportunidad casi mente. No importa, la oportunidad la da el Espíritu Santo y Él quiere dártela. Dios quiere usarte, pero Dios quiere que dejes de dejar de usarte de la carne, de los deseos naturales. Yo aprendí algo en el tiempo que tengo en el Evangelio, y lo que aprendí fue lo siguiente: cuando yo sé mucho de la gente, se me va la revelación, se me va la visión, se me va aún la profecía, la manifestación de los dones, se apagan. Porque si yo conozco la vida de, ¿cómo te llamas? Richard, perdón. Si yo conozco la vida de Richard completa, y yo vengo a Richard y le oro y lo ungo y le profetizo de algo que él sabe que yo sé, yo no estoy glorificando a Dios. Porque Richard, en vez de glorificar a Dios, cuando se pare de ahí, se va a parar más turbado de cómo se sentó. Porque él va a decir: él sabe mi vida entera. Y se va a confundir. Porque somos amigos y vivimos juntos. Y él me dice todo lo que hace. Estoy hablando de un ejemplo. Entonces, así mismo, mientras usted vive más metido en la manifestación carnal, es decir, metido en la vida de la gente, usted no puede tener nada de Dios. Porque Dios no va a hacer que el nombre de Él sea blasfemado. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no puedo compartir con la gente? No, eso no es lo que estoy diciendo. Yo puedo compartir con las personas, caminar con ellos, hablar con ellos. Porque tenemos que tener amor fraternal, como dice la Biblia en el Salmo 133, que dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón y chorrea hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, allí Dios envía bendición y vida eterna cuando hay una unidad. Pero cuando hay unidad no hay una manifestación de que yo me estoy metiendo en el problema que tiene una persona. Tiene un problema matrimonial, tiene un problema familiar, tiene un problema sentimental, tiene un problema emocional, tiene un problema económico. Y yo quiero meterme en la vida de él, y si no me puedo meter, tengo que empujar obligado porque me quiero meter, porque yo quiero saber qué es lo que él está viviendo. Y entonces Dios quiere revelarte, Dios quiere abrirse, tratar contigo en el silencio de la noche, manifestar su unción espiritual en ti. Pero de una manera u otra mi deseo natural y carnal está impidiendo, resistiendo a Dios, resistiendo a lo que Dios quiere hacer. Y Dios no solamente quiere glorificarse con el hermano que yo conozco, con mi familia, sino que hay personas que yo no conozco que Dios quiere glorificarse en ellos. Pero Dios de una manera u otra quiere hacer que yo sea experimentado en el poder del Espíritu y aprenda a usar los dones espirituales. Y los dones espirituales no se usan natural y carnalmente. Por eso es que la carne es de una manera u otra en la manifestación de su deseo abominable delante de Dios. El apóstol Pablo, con esto voy a terminar. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, del verso 7 en adelante, él habla, el encabezado dice: el pecado que mora en mí. Pablo
un hombre erudito de la ley, conocedor de las sectas, conocedor del Pentateuco, conocedor de los profetas, conocedor de la ley mosaica, de la ley de los padres, de todas esas situaciones. Él conocía todo, porque había aprendido bajo los pies de un maestro muy venerado llamado Gamaliel. Y era tan celoso de la ley que aún a él se le dieron cartas para poder perseguir a la secta de los cristianos, porque le llamaban una secta, es decir, un camino que ellos consideraban que no era de Dios. Y él, viviendo en esta manifestación, un día se encuentra con Dios y su vida cambia al instante, de manera que él se entregó completamente a Dios. Y él en esta manifestación comenzó a tener una relación íntima con el Espíritu Santo, pero tuvo que apartarse aún del celo de la ley que él tenía para entrar a la nueva vida en Cristo, que llegó a la vida de él, la cual llegó a nuestras vidas por la misericordia de Dios. No porque seamos buenos, sino porque Dios se fijó en nosotros. Y en esa forma de vida Pablo comenzó a predicar y se hizo un misionero que llenó el imperio romano completo del conocimiento del Evangelio. Y entre ellos él escribe esta carta a los romanos, una iglesia que posiblemente fue levantada por otros hermanos, posiblemente por Apolo, no se sabe quién levantó la iglesia en Roma, pero Pablo le envía una carta, y en la carta que Pablo le envía a ellos comienza a decirles, porque este lugar era la primera potencia mundial, era el imperio romano completo, es decir, que allí había mucho pecado, mucha maldad, había una manifestación de un politeísmo, de diferentes dioses que se habían levantado, Zeus, en cada lugar donde quiera que habían romanos. Se habían levantado aún templos, como en Efesios, que se había levantado el templo a Diana, pero de una manera estaban totalmente contaminados con la manifestación de vida espiritual de maldad, es decir, adoraban a los demonios y a los ídolos, pero también vivían en un desenfrenamiento carnal y natural. De manera que Pablo se ve por el Espíritu tocado para escribirle esta carta, y le escribe de la manifestación de los deseos carnales. Y le habla del pecado que mora en mí, es decir, el pecado que hay en la ley de los miembros. Es decir, cuando hay frío, a mí me da frío. Cuando hay calor, me da calor. Cuando tengo hambre, quiero comer. Cuando tengo sed, quiero beber. Si hay algo delante de mí y una luz me alumbra fuerte, mis ojos me molestan y me deslumbran. Si hay algo que huele mal alrededor de mí, tengo que taparme la nariz porque apesta lo que estoy oliendo. Si hay un perfume bueno, me gusta oler el perfume. Es decir, tenemos un cuerpo que está envuelto en una ley, pero en la ley en la que Pablo está hablando en la ley del pecado. Y él dice, el pecado que mora en mí. Dice Pablo que él es miserable, pero él no está diciendo de la forma de vida que él está viviendo actualmente, sino de la forma de vida en la que vive un hombre natural y carnal. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y de corrupción? Porque a veces quiero hacer algo y no hago lo que quiero, sino que hago lo que no quiero. Es decir, que de repente tú quieres vencer una manifestación. Oiga lo que le voy a decir. Yo no me presento delante de usted como que yo soy muy santo, o que yo siempre he sido Blue Demon, una película que daban de un santo. Es decir, que yo soy tan santo que yo no peco, que no fallo, que no hay actitudes en mí que me llaman la atención. No quiero presentarme así, porque si me presento así, usted no vive así, usted va a decir, bueno, ¿qué se cree este? Lo va a pensar en su cabeza. Usted se cree que es más santo que todo el mundo y va a comenzar a pensar posiblemente en algunos fallos que ha visto en mi vida, que como persona puedo tener, pero en ellos no hay ninguna manifestación que el diablo me pueda acusar de pecado, porque ando delante de la presencia de Dios y Él sabe cómo camino y cómo vivo. Es decir, si usted no puede estar al lado de una botella de ron o de cerveza, yo puedo estar, y a mí no me va a tentar. ¿Por qué no me va a tentar? Porque ya yo vencí eso. Es decir, para usted ser vencedor sobre algo, usted tiene que pelear con eso primero. Y luego, que es como cuando David peleó con Goliat. Para David vencer a Goliat tuvo que meterse en el campo de batalla y pelear con Goliat. Si David no pelea con Goliat, David no vence a Goliat. No aparece en la historia que David le mochó la cabeza a Goliat y que era un matagigante. Es decir, hay cosas que usted ha vencido, que usted se las pueden poner al lado y usted eso no le hace nada, porque ya ese es un enemigo que usted lo tiene abajo de los pies. Así mismo hay manifestaciones que yo las tengo debajo de los pies, aunque hay otras cosas que estoy luchando todavía con ellas, porque tengo que vencer. La Biblia dice en Apocalipsis que el que venciere heredará todas las cosas. Es decir, el que no venza no va a heredar nada. Es decir, que tu lucha, tu prueba, tu tentación, tu dificultad
Aunque otros oremos por ti, tú tienes que vencerla. Es algo que tienes que enfrentar tú mismo. Nadie lo va a enfrentar por ti. Otros van a orar o van a ayunar, porque hay muchas personas que ayunan mucho por el otro, pero con la lengua lo matan y lo destruyen. Oran por el otro, pero lo matan. Es decir, lo que hacen con la mano lo desbaratan con los pies. Es decir, que tiene que haber una manifestación de ayuda real y Dios, para que valga delante de Dios lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo por alguien. Pablo hablaba de esta manifestación porque ellos vivían en el pecado, eran nuevos en el evangelio, no tenían mucho conocimiento en la iglesia de Roma. Y él está hablando de esta ley, pero él le dice algo. Él le dice, bueno, aunque muchas veces tus ojos vean a alguien y te atraigan, es porque es una ley, y esa ley va a estar en tu cuerpo. Ahora, ¿cómo se vence esa ley? Es lo que Pablo le quería decir a ellos. ¿Por qué? Porque usted no puede decirle a una persona, tú un pecador, y el diablo se lo va a llevar, y tú no le des a la persona una palabra de vida para que él entienda que si él cambia su actitud, él puede cambiar y ir al cielo. Es decir, el propósito de Dios no es destruir a la gente. El propósito de Dios es que las personas sean reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Porque Dios, cuando Cristo murió, estaba reconciliando al mundo con Dios. Y aquel que no reconcilia, aquel que no tiene la visión de reconciliar a los hombres con Dios, es alguien que lamentablemente está trabajando para el diablo, aunque se llame cristiano. Porque Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Es como que usted esté en un viñedo con alguien recogiendo uva y alguien la recoja y la tire para afuera y la bote, o la pise y la dañe. Es lo mismo. Y Pablo dice que él con el cuerpo, con los miembros, él obedece, o le sirve, mejor dicho, al pecado. Pero con la mente, él sirve a Dios. Muchas personas han malinterpretado esto de manera que se han levantado a una secta religiosa que dicen que ellos pueden pecar con el cuerpo todo lo que quieran, en tanto que con la mente ellos le sirvan a Dios. Pablo no está hablando de esta situación. Por eso Pedro escribió en una de sus cartas que había muchos indoctos que habían torcido la palabra de muchas cosas que Pablo había dicho, porque habían cosas que eran difíciles de entender de las que Pablo decía. Eso usted lo puede buscar en la Biblia, que por ahí lo dice en una de las cartas que escribe Pedro, el apóstol. Dice que muchos habían torcido lo que Pablo decía porque eran indoctos. Alguien indocto es alguien que no comprende, que no es nutrido en la palabra por la revelación de Dios. Pablo lo que quiso decir era que aunque la carne le esté pidiendo algún deseo, él tenía una mente espiritual, y con esa mente espiritual con la que él había vencido, y tenía en sí el fruto del Espíritu, que tenía amor, que tenía gozo, que tenía paz, que tenía paciencia, que tenía benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ser templado, que nada te va a mover de lo que tú crees y de lo que tú vives. No hay nada que te va a mover, y contra eso no hay ley. Pablo vivía en esa forma de vida. Por eso él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego él mismo se responde, y le responde a los romanos y a usted y a mí, y dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo. Es decir, que por Jesucristo hay no solamente la posibilidad, sino que hay una exactitud de que podemos vencer. Por el nombre de Jesús, lo que se levanta en el deseo natural y carnal. Por eso es que en aquel día no va a haber excusa. No, que yo fui a la iglesia, que yo predicaba bien, que tú me usabas sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, que yo tocaba en el coro, que yo dirigía bien la iglesia, que yo era misionero, era pastor, yo iba a tal sitio a predicar. Nada de eso es excusa delante de Dios. Es decir, hay que vencer. El deseo de la carne te puede llamar la atención, pero cuando tu mente es espiritual. Ahora, ¿cómo mi mente puede ser espiritual? Viviendo en el culto racional que dice Pablo. ¿Cuál es el culto racional de nosotros los cristianos? Biblia, ayuno y oración, y practicar la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Es no practicar la injusticia. ¿Qué es injusticia? Injusticia es todo pecado, todo lo que a Dios no le agrada. Pero por encima de que usted y yo vivamos de esa manera, usted tiene que entender algo que le voy a decir, hermano. Por encima de que usted vive en justicia y agrade a Dios y venza lo que venza, tiene que tener algo en cuenta y muy pendiente. Es que usted nunca en la vida le va a caer bien a todo el mundo. Nunca en la vida todo el mundo va a hablar bien de ti. Alguien va a aparecer que va a hablar mal de ti. Alguien va a aparecer que va a decir que tú no eres cristiano en nada. Hay personas que van a aparecer que van a decir que tú eres un loco.
Hay gente que van a decir, bendito sea el Señor, cualquier cosa van a hablar contra ti. Pero la Biblia dice, Jesús mismo dijo cuando habló de la bienaventuranza en el monte, donde dice en Mateo 5 que habla de los que son bienaventurados. Él mismo dijo que nosotros somos bienaventurados cuando os persigan por causa del nombre de Él y digan toda clase de mal mintiendo. Es decir, que lo que digan de ti, tú y yo estemos seguros que sea mintiendo. Y a lo que nos gusta mucho decir, tratemos de ver primero con nuestros ojos antes de seguirle la corriente a alguien que le gusta hablar mentira y hace mentira. Porque la Biblia dice que el que habla y hace mentira no va a heredar el reino de los cielos, sino que será lanzado al lago de fuego. Y es lamentablemente que hay muchas personas con etiquetas de cristianos que hablan y hacen mentira. Y esto es un pecado abominable delante de Dios, porque Satanás es padre de mentira. Y cuando alguien habla mentira, se convierte en un hijo del diablo, aunque haya sido lavado con la sangre de Jesucristo. Porque no podemos pensar en la doctrina que dice salvo, siempre salvo. Si me convertí y me voy a salvar como quiera, esa doctrina no es de Dios. Porque la Biblia lo dice claro: el que venciere heredará todas las cosas. Es una dicha, hermano, como le dije en el tema, es una dicha vivir en el Espíritu. Se puede vivir en el Espíritu. Hay cosas que yo vivo hoy y he vivido, que cuando yo no era cristiano me derretía como una cera delante del fuego, y yo mismo lo buscaba y pagaba con dinero para tenerlo. Pero hoy y en tiempos que he vivido, es decir, cuando digo hoy, estoy viviendo en la vida que vivo en Cristo. He tenido cosas que se me han presentado y se me han puesto en la mano. Y yo he dicho, a mí no me interesa eso. En mí mismo he dicho, no me interesa. Y le he dicho al mismo diablo y a los demonios, le digo, a mí no me interesa eso, porque yo sé que me están mirando. Oiga, usted puede estar donde esté, en el monte solo, y allí están los ángeles de Dios contigo, porque dice la Biblia que los ángeles de Dios siempre ven el rostro y ellos andan con nosotros. Es decir, que cada persona tiene ángeles que lo ven. Un día los ángeles van a testificar de ti y de mí. Oiga, yo tengo eso seguro y claro por el conocimiento de la palabra. Por eso cada cristiano tiene que buscar la manera de no solamente leer la Biblia en la iglesia, tiene que buscar la manera en su casa, tener por lo menos la manera de tener un estudio, de leer por lo menos un capítulo o dos en su casa de la Biblia diario. Y si no lo lee diario, por lo menos un día usted se sienta y se lee 4 o 5 capítulos. ¿Por qué? Porque esa palabra va entrando en ti, va produciendo vida y va produciendo fe. Porque por el oír la palabra de Dios se adquiere la fe. Y esa fe te hace vivir en Dios, te hace recuperar la vida de Dios. Es decir, hay personas que se sienten muertos. Y cuando digo esto es porque el Señor me lo pone. Hay personas que están en la iglesia y se sienten muertos espiritualmente. Se sienten sin deseo de adorar a Dios. Y cuando se sienten sin deseo de adorar a Dios, ellos sienten que como que hay algo en su vida, que cometieron un pecado que Dios no los ha perdonado cuando le pidieron perdón a Dios y ya Dios los perdonó. Ahora, hay una actitud en tu vida que tienes que llenarte del conocimiento de la palabra. Cuando tú y yo le damos valor a la palabra de Dios, le estamos dando valor a Dios. Y al darle valor a Dios, entonces Dios nos honra, porque lo estamos honrando a Él, y de repente comienza a levantar tu vida espiritual, comienza a levantar tu ánimo. Y lo que estés viviendo que te aflija, mucha gente está viviendo en el mundo entero, está viviendo aflicción. Hay gente que está viviendo aflicción, hermano, peor que usted y que yo, que están sufriendo. Hay personas que lo están matando hoy mismo por ser cristianos. A veces nosotros oramos por Chile, oramos por mi país, oramos por naciones que conocemos cerca, por niños que están enfermos, por gente que están en los hospitales, en las cárceles. Pero en el Medio Oriente hay personas que están sirviendo a Dios y allí a veces le cierran la puerta y en la misma iglesia le meten fuego. La misma familia lo entrega. Dicen gente cristiana y lo matan a palo, hermano. Y usted y yo, Dios nos ha dado el privilegio de no vivir en el Medio Oriente, viví aquí. Usted en Chile y yo en mi país, donde yo puedo predicar en la calle con un altoparlante. Y los policías cuando pasan mejor me hacen señas de respeto. Pero allí no, allí hasta una persona que, hasta un delincuente es mejor que un cristiano en el Medio Oriente. Y allí ellos le sirven a Dios y se gozan con Dios. Y usted y yo a veces, porque pasamos una pruebita, una aflicción en nuestras vidas que va a pasar. Oiga, el mundo y sus deseos pasan. Pero lo importante es que la Biblia dice que los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Oiga, la vida no es lo que se te presente delante, no es lo que estás viviendo hoy. Tienes que visualizar, enfocarte en que la vida va más allá de ahí. Un día, hermano, un día, como vamos envejeciendo, como los años van pasando, un día ya no vamos a estar en esta tierra. Y qué importante, qué bueno va a ser que en aquel día el Señor te diga, viviste en la tierra, te presente una pantalla. Y en esa pantalla, más grande que una pantalla de la que pueden haber en esta tierra, Dios te presente lo que viviste en esta tierra, cómo le honraste,
cómo venciste en momentos de tristeza, de tribulación, cómo elegiste mejor servir a Dios y no dar un paso atrás. Porque hay personas, yo entiendo que hay personas que a veces el diablo le está martirizando tanto, que a veces cuando están solos en su casa, cuando están solos en la cama, cuando están durmiendo allí, el diablo los ataca y le dice: descarríate, ahórcate, quítate la vida, que tú no vas a ser feliz nunca, Dios no está contigo, Dios te dejó. Pero qué bueno cuando usted confía en Dios. A mí me pasó un proceso hace unos años en el cual desobedecí a Dios en algo, y en la noche la muerte llegaba a mi casa y yo no podía dormir. No sé si lo conté aquí, pero quiero decir eso de parte de Dios. Y cuando llegaba la hora de la noche, yo tenía que esconder la correa, esconder todo lo que era soga, esconder la corbata que tenía, siendo cristiano. Porque el diablo, no el diablo, porque era un principado, pero cuando decimos el diablo estamos hablando del imperio de maldad, es decir, el imperio del diablo completo, demonio y lo que sea, es una manifestación que pelean juntos, porque Jesús mismo dijo que Satanás no pelea contra Satanás, es decir, que si él estuviera dividido, su reino no permanece. Es decir, ellos trabajan en unidad. Cuando un demonio va a destruir una casa, o a destruir una familia o una iglesia, primero es comandado por un demonio mayor que él, y ese demonio es comandado por el diablo. Es decir, que hay una manifestación de rango que se respeta y todos trabajan en unido. Y entonces un principado iba a mi casa a atacarme, y aparte de eso iba a la muerte. Y pasé un trayecto de más de un mes viviendo esta manifestación. En mi casa todo el mundo se acostaba antes de las 10 de la noche. Le daba sueño, un sueño que usted iba y lo empujaba y hasta lo puyaba y nadie se levantaba. Pero yo estaba despierto, porque yo tenía que enfrentar la lucha que estaba peleando. No sentía poder de Dios en mi vida. No alababa la mano, no había nadie que tocara un piano o una guitarra y me cantara una canción. No había nadie allí. Allí solamente lo que yo sentía era que la muerte estaba encima de mí. Quería que me quitara la vida, que me ahorcara, hermano. Y yo lo que hacía era que confiaba en Dios. Y decía: Señor, yo confío en tus palabras. Yo confío en lo que tú me has dicho. Tú me hablaste de que yo iba a predicar, que iba a salir a las naciones, que me iba a usar sanando enfermos, haciendo milagros, resucitando muertos. Y eso no ha pasado. Yo creo lo que tú me dijiste. Es decir, yo hice un compromiso con Dios, y ese compromiso de lo que Dios me había declarado, yo lo creí. Y aparte de creerlo, cada vez que el enemigo venía a atacarme, yo declaraba esa palabra en mi mente. ¿Por qué? Porque una de las luchas más fuertes que una persona puede tener no es el deseo de usted fornicar, adulterar, robar o matar a alguien. El deseo en la guerra más fuerte se manifiesta aquí en la mente. Y aquel que vence en la mente puede vencer lo que se manifiesta contra el cuerpo. Es decir, que Dios me enseñó a cómo pelear en la mente contra cualquier manifestación y aún contra la muerte. La Biblia dice que el postrer enemigo, cuando se habla del postrer, se está hablando del último enemigo, es la muerte. Y ese enemigo, todo cristiano tiene que vencerlo. Por eso es que cuando una persona está muriendo y está en un lecho de muerte, por eso es que es bueno que, yo pienso que el primer cristiano que comenzó a hacer eso, el primer pastor, de llevarle personas que estén cantándole al lado y estén con él, fue algo que Dios lo puso en el corazón, porque hay una guerra tan fuerte que la persona puede hasta perder su alma si de un momento a otro niega al Señor en el lecho de muerte. Porque ahí llegan los demonios, llegan la muerte a pelear contra la persona, a ver si se lo arrebatan a Dios. Y que la persona se pierde, hermano. No importa lo que el enemigo haya atacado tu vida, porque estás viviendo momentos duros, posiblemente económicos, posiblemente sentimentales o emocionales con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, hermano. Quiero decirte que Dios tiene el control. Dios no va a violentar lo que Él dice en su palabra. Si Dios por la palabra te ha dicho algo, si Dios lo dice en su palabra, todo el que venga a decir algo en contra de la palabra, hermano, yo no lo recibo. Igual usted, si alguien le ha declarado en una palabra de profecía, lo que sea, que va en contra de la palabra de Dios, hermano, eso no es de Dios. Toda profecía tiene que envolverse en la palabra de Dios. Toda revelación tiene que envolverse en la palabra de Dios. Si está fuera de la palabra, hermano, no es de Dios. Es una imaginación del hombre natural y carnal, porque no tiene vida espiritual. Pero no puede ser nunca jamás algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Vivir en el Espíritu es una dicha, hermanos, porque usted no va a ser guiado por sus deseos, ni por sus emociones, ni por su actitud carnal, ni por el diablo, sino que el mismo Espíritu te va a guiar y por ende vas a ser llamado hijo de Dios. Dios le bendiga más. Dios le bendiga más. Póngase de pie, por favor, y vamos a darle gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Quiero saber si alguna persona de los que están aquí adentro se ha apartado de la fe o no es cristiano.
Es decir, si alguien no es cristiano de los que están aquí, quiero que por favor levante su mano conmigo. ¿Alguien que está aquí no es cristiano o todos somos cristianos? ¿Usted cómo se llama? María José. María José. Dios te bendiga. ¿Has escuchado el mensaje, verdad, María José? ¿Sabe lo bueno que el Señor, su poder, su presencia, su palabra, y no solamente eso, sino la esperanza que hay para aquellos que le entregan su vida a Dios y que perseveran en Él? Es decir, en esta vida yo aprendí algo. Cuando yo me convertí, yo decía algo. Yo decía, ¿y duraré yo un mes en el Evangelio? ¿Y por qué yo decía eso? Porque a mí me gustaba mucho la vida del mundo. Que a ti no te gusta, pero estoy hablando de mi vida. Me gustaba mucho la vida del mundo, me gustaba mucho bailar, me gustaba mucho beber, me gustaba hasta los problemas, me gustaba buscar problemas. De manera que peleaba hasta 2 y 3 veces en el día, con quien sea, hasta que no me buscara. Me gustaba que me buscara alguien para pelear por lo menos. Y otras cosas que no glorifican a Dios también, que no voy a decir, que me gustaba mucho. Pero cuando me convertí, me entró eso y yo dije, duraré yo un mes en el Evangelio, será el Evangelio para mí. Pero entendí algo. Yo dije, cuando me convertí, yo dije, en el mundo la gente sufre, en el mundo la gente se muere, en el mundo la gente tiene necesidades, en el mundo la gente se enferma y como quiera se mueren. Si la gente en el mundo le pasa eso y no tienen esperanza, pues yo me voy a convertir, porque si lo vivo en el Evangelio, lo voy a vivir en el Evangelio igual que lo que viven en el mundo, pero un día voy a tener una esperanza de tener vida eterna. Y dije, yo voy a aguantar lo que venga. Y mira que tuve que aguantar muchas cosas. Tuve que aguantar hasta que personas que en mi país nosotros decimos que hay una palabra que se dice que no la voy a decir porque es media flight como se aquí, pero personas que no son de nada, a veces me sacaban cuchillos, me sacaban de todo, y yo tenía que decirle, si Dios deja que tú me pongas la mano, tú me la pones. Y me hacía con un cuchillo ahí arriba de mí, alante del mundo, y yo decía, haciéndome pasar vergüenza, que yo no aceptaba que nadie me hiciera pasar una vergüenza. Y yo decía, si Dios te permite que me toque, tú me tocas. Me decían, te voy a dar una galleta, te voy a dar una bofetada, y te quiero hacer esto. Y yo decía, no, tú me lo vas a hacer si tú quieres. Y nunca, y me lo hacían, o hubo una persona que me lo hizo día por día, casi una semana. Y a veces me llegaba a la mente, porque estaba hablando que se vence con la mente, a veces me llegaba en la mente hacer lo que yo hacía antes, coger un machete y ir y volarle la cabeza. Y cuando me llegaba ese pensamiento, yo decía, el Señor reprenda al diablo, y tenía que fajarme como que era con un gigante que yo estaba peleando en la mente. Y cuando vencí ese pensamiento, entonces me quedaba tranquilo. Y la persona que me hacía eso nunca pudo tocarme. Pero yo tuve también la lucha en mi mentalidad. Yo dije, no vale la pena yo hacer esto. ¿Por qué? Porque yo un día quiero tener vida eterna. No puedo vivir como viven los demás. Necesito a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios entra, aunque haya lo que haya, uno se siente bien. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y Él fue que me hizo y me creó, me hizo los órganos, los pensamientos, todo. Es decir, que cuando uno vive con Dios y Dios vive en ti, lo que pasa es que lo que acontece es que uno gana. Es decir, ya no vivo yo solo, sino que vive Dios en mí, vive conmigo. De cada cosa que yo hago, Él se preocupa. Y lo más importante es que un día yo le voy a ver. Eso es lo más importante. Que voy a tener salvación eterna. Una vez yo fui voy a decir como tan loco así con Dios, que yo le dije al Señor, en el mismo proceso que tuve de que la muerte iba a visitarme, yo le dije al Señor, a mí no me importa donde tú estés, Señor. Porque fue algo tan fuerte. Dios me entendió lo que yo le dije. Pero a veces cuando lo pienso, digo, yo no sé cómo le dije algo a Dios así. Pero le dije, Señor, a mí no me importa dónde esté tu presencia. Donde tu presencia esté, allí que yo quiero estar. Yo no quiero estar fuera de tu presencia. No me interesa estar en el mundo. Todavía si yo tengo que ir al mismo infierno y tú estás allí conmigo, allí yo voy a ir, pero yo quiero estar contigo. Para mí fue algo loco que yo le dije al Señor. Pero estaba pasando un momento tan fuerte que cuando la muerte me iba a atacar, y yo sentí algo tan tremendo. Como usted ve que alguien se ahorca, que dijeron, se ahorcó uno allí. Es porque no fue él que pensó eso, sino que la muerte, los demonios lo llevaron a esa actitud de vida. Y lo llevaron a una desesperación total. Oiga, cualquier persona, el diablo puede atacarlo para que se quite la vida. Pero qué bueno cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, que podemos vencer lo que sea, que Dios está con nosotros. Es decir, la muerte no puede tocarte ni en esta tierra, ni tocarte en la eternidad. Por eso la palabra dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene potestad sobre esto. Es decir, que la muerte nunca va a poder tocarte si estás en Jesús. Por eso Jesús dijo, cuando Jesús fue de Marte, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, no hay muerte eterna para aquel que está en Dios. Pero aquel que está sin Cristo, cuando muere, inmediatamente va a ser lanzado en lugar de tormento. Por eso la palabra dice que cuando el rico murió,
fue lanzado al Hades, y allí en el Hades estaba atormentado en la llama, y decía, cuando veía que Lázaro estaba en los brazos de Abraham, decía que dejara a Lázaro que por lo menos mojara la punta de su dedo para que lo pusiera en su garganta, porque estaba atormentado en esa llama, porque no tenía el agua de vida, y esa agua de vida se llama el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo el último y gran día de la fiesta, Él dijo que el que creyera en Él, de su interior correrían ríos de agua viva, dando a entender que recibirían el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo solamente lo reciben aquellos que sirven a Dios. ¿Te gustaría, María José, recibir al Señor? Ponte de pie, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Santo eres Señor. No cuestiones, pero el Señor sabe por qué yo le dije eso al Señor. Porque yo lo que quería era vivir en la presencia de Dios. Aleluya. Que te bendiga más. Señor, te amo mucho. Amén. Vas a repetir conmigo, María. Le vas a decir al Señor, levanta tu mano y dile: Señor Jesús. Señor Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por morir en mi lugar, en la cruz del Calvario, para perdonar mis pecados, mis rebeliones y mis ofensas. Yo reconozco que he pecado y que he fallado, y me arrepiento y me convierto a ti de todo corazón y de toda mi alma. Señor Jesús, recíbeme como tu hija, porque yo, María José, te recibo como mi Señor y dueño absoluto de mi vida. Me rindo ante ti y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que no sea borrado jamás, porque yo no me apartaré de tu gracia, de tu amor y de tu salvación. Señor Jesús, ahora yo te entrego toda mi vida. Espíritu Santo, siéntate en mi vida y en mi corazón para que me guíes de hoy en adelante. Necesito tu consuelo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, trae tu gozo, trae tu paz, trae tu consuelo sobre su vida, Señor. Abrázala. Ella es tu hija, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú viniste a los tuyos, pero los tuyos no te recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, tú le diste la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ella nace de ti, es tu hija en esta hora. Por eso te pido que la cubras con el poder de tu presencia. Que todo lo que se levantó contra su vida para querer destruirla fuera de tus caminos, ordeno en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que se aparte de ella totalmente, que traiga esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento a su vida y a su corazón en esta hora. Consuela su vida, tú eres el consolador, Espíritu Santo. Trae la paz que ella necesita y que haya un cambio total en su vida, de manera que ella sienta, Dios mío, Padre, que toda carga sale de su vida y ella siente, Dios mío, ese gozo, esa paz que se siente cuando llega Cristo. Shoma itanoana katarama italuana katai. Te pido que cubras su vida, Dios mío, que cubras su cuerpo, cubre su vientre, cubre, Dios mío, su estómago. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Fuego de Dios venga sobre su vida, poder y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dios mío, y todo lo que ella necesita de ti, lo reciba para la gloria de tu nombre y beneficio de ella. Oh, y ella testifique de tu gracia y de tu amor y de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga más. ¿Te sientes? ¿Te sientes bien? Qué bueno. Dios te bendiga mucho, María. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor por María. Aleluya. Pueden sentarse si quieren, está bien. Como hay algunos hermanos que no lo he visto aquí, si alguna persona está enfermo de los que están aquí y quiere ser sano, cree que Jesús puede sanarlo, le invito aquí delante para que pase
y así oraré por usted. Amén. ¿Hay alguna persona que está enferma? Solamente lo que tiene que creer. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Es decir, servimos a un Dios vivo. Aunque otros lo presenten como un Dios muerto, nosotros lo presentamos como un Dios vivo. Él no está en la cruz. Él no está en la tumba tampoco. Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Dios le bendiga. ¿Cómo se llama? Pablo, ¿quieres que vea? ¿Qué tiene? Frío, ok. Vamos a orar, yo creo que el Señor le puede llevar los fríos. Vamos a orar entonces. Padre, gracias. Señor, en el nombre de Jesús te doy la gloria a ti porque solamente es tuya. Tuyo es el poder, he predicado tus palabras vivas. Dios mío, te damos gracias por salvarnos, por hacernos tus hijos. Señor, por tener misericordia de nosotros. Yo te ruego por este niño ahora y te pido que lo cubras con el poder de tu presencia. El fuego de tu poder venga sobre él y lo que provoca este virus en su cuerpo, salga fuera el virus con todo y quebranto y dolencia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Señor de gloria, a causa del poder de Dios, del poder de la palabra de Dios y del poder del nombre de Jesús, desato salud total sobre él. Señor, pido que cubra su cuerpo y pongas en él la vitamina, Dios mío, que él necesita, la proteína, Señor, para que su defensa suba. De una manera u otra este virus desaparezca para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Salud. Dios le bendiga. ¿Cómo se llama? ¿Qué tiene? Ok, ¿no oye bien del oído? ¿De cuál? ¿De este? Ok, ¿la vista? ¿Qué pasa con la vista? ¿Le duele mucho el ojo? Ok. Amén. ¿Usted quiere que el Señor la sane? Ya. ¿Usted cree que Jesús la sana? Sí. Yo también lo creo. Solamente levante su mano y dele gracias al Señor. Dele gracias a Él. Amén. Padre, gracias. Señor, la gloria es tuya y el poder. Padre, mira la necesidad que ella tiene. Pero más que la necesidad que ella tiene, también lo que tú quieres obrar en su vida. Yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que la toques con el poder de tu presencia. Esta molestia que ella tiene en su cara, Dios mío, en sus ojos. Y también, Padre Santo, la falta de dicción o de audición que hay en sus oídos. Que desaparezca, Padre, todo lo que provoca que ella no pueda escuchar bien. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te pido que la toques con el poder de tu presencia. Reprendo toda enfermedad, todo quebranto y dolencia, juntamente con la enfermedad y el dolor en el nombre de Jesús. Fuego de Dios sea sobre su vida en esta hora y ella sea sana para la gloria de tu nombre y desaparezca este dolor que tiene en su ojo izquierdo. Y también, Padre Santo, reciba, Padre Santo, un toque de poder de tu presencia en sus oídos y pueda escuchar bien para la gloria de tu nombre. Amén. Dele gracias a Dios, dele gracias al Señor, dele gracias. Espíritu Santo, gracias. Ordeno que todo lo que se levanta contra ella y su vida salga fuera en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Ok. Ya. ¿Me dijo que le dolía el ojo? ¿Ah? ¿Y qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Se le quitó el dolor o lo tiene todavía? Se le pasó. ¿Y el oído? Acá estoy oído. ¿Cómo se siente? Oye, escucha. Ok. Ya, solamente crea. Amén. Es Dios bueno. Amén. Lo bendiga. Ya. Puede sentarse. Gloria a Dios. Ok, los hermanos que quieran pasar a ungirse, amén, para orar por usted, venga, pase, hermano. Voy a orar por usted porque posiblemente sea el último día que le vea. Amén. Aunque el sábado, el último día en este viaje, pero luego, voy a pasar, sí. Luego me iré luego del sábado y nada. Sepa lo que lo quiero mucho, lo amo. Y me sentí muy bien con ustedes, en medio de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Puede levantar su mano y adorar a Dios como ustedes sientan. Amén. Hermano, adorar a Dios como sientan. Padre, gracias. Señor, la gloria es tuya y el poder, Padre. Te ruego por esta niña, Señor.
Mira el propósito que hay para con su vida. Te pido en el nombre de Jesús que la cubras con el poder de tu presencia. El fuego de tu gloria sea sobre ella y obres como tú quieres en su vida, que nada pueda impedir que hagas en ella lo que tú tienes provisto, el propósito eterno que tiene para con ella. En el nombre de Jesús, yo ordeno que todo lo que se levante en contra de su vida sea quebrantado, sea quitado totalmente en el nombre de Jesús. Dios mío, te pido que soples fuego de tu poder sobre ella. Fuego de Dios venga sobre su vida y la toque y la cubra hasta los huesos. Dios mío, que ella pueda conocer amplia y totalmente al Dios de gloria, al Dios de poder y de misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, haz con ella como tú quieres hacer y como quieres obrar, de manera que su corazón, su vida, Dios mío, sea constreñido, atado, ligado a ti, para ella servirte con todo el corazón. Oh, para ella rendir todo lo que es a ti, para seguir tus pisadas, Señor, para amarte con todo lo que es, de manera que en ella nazca un deseo ardiente de buscarte, de amarte, de adorarte, de sentir tu presencia, de servirte con todo lo que ella es, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Levante su mano. Padre, gracias por él. Señor de gloria, te pido en el nombre de Jesús que obres a favor de tu siervo. Mira lo que él necesita de ti, lo que él necesita, y también más de lo que necesita, también lo que quieres depositar en su vida. Te ruego, Padre, que sea un hecho para la gloria de tu nombre. Dios mío, obra, opera en todo lo que él es, en sus sentidos, en sus emociones, para que de una manera u otra él sea el siervo que tú esperas que él sea en tus manos, para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, te ruego, obra y sopla con fuego en él. Dios mío, y Katai, Laita, Eva Soma.
Ita, Iba Soma, Nekatarama, Utanuana, Mayaba Soma. Fuego de Dios, poder y Espíritu Santo sea sobre tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ikatarama, no katai, Soma, Ita, Itanoana, Mayaba. Fuego de Dios hasta los huesos. Hasta los huesos. Poder y Espíritu Santo hasta los huesos. Poder de Dios hasta los huesos. Poder de Dios hasta los huesos. Nakatai, Itanoana, Mayaba Soba, Ita, Aita, Kotarama, Itanoana, Ayando Leva Katahai, Netanuena, Eva Soma, Aita, Otano, Noana, Katarama, Dios, te ponen Aita, Ayaba, Eva Soma. Tienes que ser fuerte en Dios. Ikatai, Itanoa, Namayaba, Witakuta, Yaba, Soma, no, Tano. Tienes que y él habló, y lo que él habló, él no lo va a quitar, porque él es Dios. Tanuta, Iba, Soma, Ekatai. Tengas un seguimiento en él. Naita, Neana, Iba, Sokatara. Con todo el corazón, vence, porque eres más que vencedor. Vence. Nakatai, Sonuta. Viva Sokoto, Neta Nueva, Naita, Neama, Watalo, Sanuma, Katarama, Nita Numa Yatako, Neita, Mayama Soma, Ropa de Dios, Takatai, Wima, Eva Soma. Cuídala, cuídala, Katai, Soma Yatano, Neta Nuima, Nunca, Vaya, Soma, Katai, Neta Neta, Aba Sokatara, Neta Nuema, recibe fuerza, recibe fuerza de su presencia. Dios, Padre, gracias. La conoces a ella, conoces su corazón, su inferior, sus emociones, sus sentimientos, lo que ella quiera de ti, aquel que ella quiera de ti, lo que tú tienes que hacer. Te ruego en el nombre de Jesús que la cubras con el poder de la presencia, tu fuego sea sobre ella, Dios. Ella pueda caminar en ti como te agrada a plenitud, que pueda ser el instrumento que tú quieres que sea en tus manos, Señor de gloria, que pueda vencer todo lo que se levante en contra de su avance y crecimiento espiritual en Dios. En el nombre de Jesús, que la unción de tu presencia y de tu poder venga sobre su vida, que tu fuego venga sobre ella, de manera que ella sea guiada por tu fuego en todo lo que haga, en todo lo que mire, en todo lo que diga, en todo lo que toque. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido también que cubra su cuerpo y traiga salud en lo que ella necesita, salud. Te lo ruego en el nombre de Jesús, y más que esto, Señor, más que esto también lo que tú tienes para con su vida, lo que quieres hacer. En el nombre de Jesucristo te pido, Shakatai, Anuima, Ayama, Soma, Ekatara, Manosta, una bendición. Nombre de Jesús, nombre de Jesús. Dios. Katarma nosta, Mayama, Watalo, Nita Muema, Mayama, Wata, Kitarama, Soma. No, Yana, Ita, no, Ana,
Ayama Soma, Eva Sokatarama. Así el fuego de Dios hasta los huesos. Cubre toque cada hueso tuyo. Total y completa. Y no solamente esto, sino que seas elevada en el crecimiento espiritual que Dios espera de ti, para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a darle la gloria al Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Le doy gracias al Señor. Y lo que no pueda haber más. Amén. Me despido formalmente. Le doy gracias al pastor. Amén. Gracias a la pastora, a su familia, a todos. Amén. A hermana Liga, a la familia Zambrano, cada uno de los coristas. Amén. Le doy gracias en el Señor. Y les amo de verdad, hermano. No importa. Yo les amo y les voy a amar de cerca y de lejos. Quizás los que han compartido conmigo más de cerca me han conocido un poco más. Es decir, realmente como soy, hermano. A veces uno como un niño, aunque uno sea un predicador, pero a veces es como un niño en algunas actitudes, porque de una manera u otra tenemos que ser como niños. Es decir, niños en la malicia, pero adultos en la madurez en Dios. Así que podemos vencer lo que sea, hermano, créanlo. Amén. Dios le bendiga. Yo me voy en casa. Si alguna persona yo me voy, si el pastor quiere orar, yo no sé si, bueno, el sábado sí nos vamos a ver. Estamos hablando de que sería, ¿verdad?, como a las 4 la actividad del sábado, porque el frío y todo eso que está haciendo es mejor hacerlo lo más temprano posible. Pero si alguna persona siente de parte de Dios orar por mí, hermano, o tiene algún mensaje, un recado de Dios para mí, no duden en dármelo, démelo, que yo lo recibo. Amén. Dios le bendiga y entrego al pastor. Le damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios.